Por otro lado, así fue la rabia de Evo Morales cuando le preguntaron por qué no se exilió en Venezuela. Lo menos que quiere Evo Morales es que lo vinculen a Venezuela, y a Nicolás Maduro, pese a que Venezuela, como Cuba, pueda ser un país en el que termine refugiándose para dirigir la resistencia en Bolivia, ya que el plan que se está desarrollando puede terminar incomodando las relaciones entre México y Estados Unidos. El caso es que Maduro, por ahora, no es un tema que lo ponga cómodo, y en tal sentido no despeja la duda de que por qué prefirió México y no Caracas y Maduro. Evo Morales sigue en México. Se está cumpliendo una semana desde su renuncia y salida de Bolivia, una semana que parece un siglo. Evo Morales, desde México, libra una batalla para ganarse la opinión pública internacional. Por ello concede entrevistas a medios de América Latina y Europa. En esta reciente con BBC Mundo es que salió a relucir el tema Venezuela, y Evo Morales se molestó. Le incomoda que le pregunten sobre Venezuela, tanto que evita hablar de Nicolás Maduro. Aunque habla de Hugo Chávez, sigue el patrón de Alberto Fernández, Argentina, y de Rafael Correa, Ecuador, aunque este sigue siendo asesor de Maduro. La pregunta ha estado en el ambiente todos estos días, pero fue el periodista de BBC Mundo, Gerardo Lizardi, quien se la formuló. ¿Por qué no fue a Venezuela en lugar de venir a México? ¿Por qué Venezuela? Dígame, ¿por qué insinúa eso? Porque es su aliado más cercano en la región. Tengo tantos aliados, Rusia y China, países en Europa, países que nos admiran bastante, Francia, España. La pregunta es una pregunta, pero Evo Morales replica con aquello de ¿por qué insinúa eso? El expresidente observa en una pregunta obvia un trasfondo sospechoso, y no puede ser otro que el hecho de que el periodista quiere perjudicarlo porque Venezuela perjudica, porque Maduro perjudica, porque Maduro no es un aliado que pueda ser colocado como ejemplo. De hecho, la siguiente respuesta así lo confirma. Pero su aliado más próximo ha sido Venezuela en todo este tiempo. Es nuestro aliado, respeto y admiro mucho. Mi admiración a Hugo Chávez derrotó al golpismo, al intervencionismo y la guerra económica. Es el pueblo venezolano, le tengo mucha admiración, así como el pueblo de Cuba, tantos años y pese al bloqueo, sigue vigente, y no por eso me voy a ir allá. Me pidieron en la primera llamada que se venga a Paraguay. Digo, ¿Paraguay es mi aliado ideológico? Gobiernos de derecha e izquierda apoyan y expresan solidaridad. Tengo tantas llamadas telefónicas. En esa respuesta está casi todo dicho. Evo Morales reconoce que el aliado es Venezuela, Hugo Chávez, el pueblo de Venezuela, pero evita nombrar a Maduro. De Venezuela salta a Cuba, e inclusive prefiere hacer la referencia del apoyo recibido por gobiernos de derecha antes que hablar de Maduro. Evo Morales lo reconoce sin decirlo. Maduro es tóxico, y de allí su reacción, molesta, porque enseguida le pide al periodista lo siguiente. Por eso espero que me pase una grabación de esta entrevista. Con usted no es una entrevista, es un debate ideológico. Estoy dispuesto, debatamos, porque se queda sin argumentos y salta a Venezuela. Ese es mi derecho. En esta parte de la entrevista, Evo Morales deja al descubierto el asunto, señala que como el periodista se queda sin argumentos, está obligado a saltar al tema Venezuela. Insinúa que como el periodista no tiene argumentos en torno a puntos como el golpe de Estado, la violencia, la paz, su gestión, el fraude electoral, su huida de Bolivia, tiene que recurrir el periodista al caso Venezuela, porque con Venezuela el que se queda sin argumentos es Evo Morales, porque Maduro es indefendible. ¿Cómo justificar que no se haya ido a Venezuela si de este país lo recibió casi todo para ganar la primera elección? Tanto le molesta que hasta pide que se le entregue la grabación de la entrevista tal como ocurrió. Luego de esta respuesta, más preguntas y Evo Morales en el mismo tono, a la defensiva con el tema Venezuela. No le gusta que le insinúen eso. ¿Por qué no se fue a Venezuela? ¿Por qué salta con eso? Pregunta. Eso, como si Venezuela fuese un espanto, entonces llega a decir, esto no es una entrevista. No le acepto que es un debate, yo le estoy haciendo preguntas. Cuando no tienen argumentos sobre algún tema, directamente saltan porque Venezuela.
Ese es mi derecho. Usted no puede insinuar que me vaya a Cuba o a Venezuela. Pero nadie está cuestionando su derecho. Pero entonces, ¿por qué salta con eso? Esto no es una entrevista. Pero ¿por qué le molesta que le pregunten por qué no se fue a Venezuela? No entiendo, es una pregunta. ¿Por qué insinúa usted eso? Yo no insinúo, se lo pregunto concretamente. Yo te estoy diciendo tanta solidaridad. Más cerca hubiera sido para mí irme a Paraguay, pero tampoco había logística para ir a Paraguay. Ofrecieron asilo y acogerme. Usted sabe que el presidente de Paraguay no es un aliado ideológico, pero nos llevamos bien, trabajamos bien. Siempre ha sido mi posición. Por otro lado, rastrean plata de Nicolás Maduro en Suiza y en Emiratos. El académico Bruce Bagley es acusado de lavar $3 millones. Blanqueo tiene nexos con Colombia. Un reputado académico de Estados Unidos se convirtió este lunes en la principal pista del FBI para seguir el rastro de la fortuna oculta de Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela. Paradójicamente, se trata de un experto en blanqueo de capitales de la Universidad de Miami, Bruce Bagley. Se trata de un conocido consultor para Naciones Unidas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y para varios gobiernos de América Latina, incluidos Panamá, Ecuador, México y Colombia. Con varios libros sobre el tema y clientes y amigos en Colombia, Bagley es acusado de lavar al menos $3 millones, producto de sobornos pagados por entidades públicas venezolanas. La investigación estableció que el dinero salió de Emiratos Árabes y Suiza en cuentas del profesor Bagley en Florida. Bagley contribuyó al éxito de la actividad ilegal en el extranjero llevada a cabo contra el pueblo venezolano, dijo William F. Sweeney Jr., subdirector encargado del FBI. Bagley es cercano a varios colombianos y aparece testificando en el juicio que se le siguió al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Tal como lo anticipó el tiempo, la plata movida por el experto de 73 años aparece a nombre de una compañía de alimentos y una empresa de gestión de patrimonio vinculada a un ciudadano colombiano. Aunque en el indictment no se revela el nombre del colombiano, agentes federales le dijeron al tiempo que se trataría de Alex Saab, señalado testaferro de Maduro. El rastreo de estas transacciones se hizo a través de 14 depósitos, según el FBI. Bagley retiraba el dinero en cheques y lo entregaba a otras personas a cambio de un 10% del monto. Siempre iba acompañado y retiraba el 90% de lo depositado bajo el concepto de cheques de caja a pagar a nombre de su acompañante. El remanente era enviado a otra cuenta personal. A comienzos de este año se le hizo un giro idéntico de $224.000, pero esta vez se trataba de una operación controlada por el FBI con el conocimiento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Además, entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, recibió $800.000 en 4 depósitos. Esa vez utilizó la misma operación. $720.000 fueron por cheque y $80.000 fueron a cuenta privada. Daniel Forman, abogado de Bagley, le dijo a Bloomberg que el arresto del académico los tomó por sorpresa y que revisa el caso. Y por último, acuerdan ruta para pacificar Venezuela. Países signatarios del mecanismo de Montevideo acordaron una hoja de ruta que será puesta a consideración de los distintos actores por la crisis político-social que atraviesa Venezuela a fin de revertirla, informó la Cancillería de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores divulgó una declaración conjunta emitida por los gobiernos de México, Uruguay, Barbados y Trinidad y Tobago. En la declaración, los gobiernos refrendan su compromiso de contribuir a que el pueblo venezolano pueda encontrar una solución pacífica y democrática a sus diferencias para que Venezuela alcance la paz y la estabilidad. Hacemos un llamado a todos los actores para que retomen la vía del diálogo amplio, creíble e incluyente para dicho fin. Indicaron además, reafirmaron su posición a favor del diálogo basado en la imparcialidad y la confianza como lo planteaba el proceso encabezado por Noruega. Los países adscritos al mecanismo exhortaron al régimen del presidente Nicolás Maduro y a la oposición a garantizar la protección de los derechos humanos. Rechazamos categóricamente la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al ser un instrumento diseñado para detener agresiones entre estados,
no para atender situaciones humanitarias. Condenamos cualquier intento de amenaza o uso de la fuerza o de cualquier otra acción contraria al derecho internacional, sostuvieron. El mecanismo de Montevideo es una iniciativa de paz para Venezuela planteada en febrero pasado por México y Uruguay.